Y vamos a dar inicio con Hugo. Nos va a apoyar con los temas laborales, pero los temas laborales del antiguo sistema. Sí. Ya después estaremos hablando del nuevo sistema laboral. Para aquellos compañeros que apenas nacieron a la vida jurídica y los que nunca han llevado derecho laboral y que ya estén viejos igual que yo, les puedo decir que primeramente, como les había comentado la vez pasada, tenemos funciones prejudiciales, de acuerdo a la jurisprudencia, en una etapa prejudicial, judicial y posjudicial. Y de acuerdo a la división de poderes, el único facultado en estricto sentido en administrar justicia es el Poder Judicial. Pero hay excepciones, ¿no? Que pertenecen a las secretarías, por ejemplo, que pertenecen al Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Entonces, si pertenecen al Judicial, yo diría, los únicos procedimientos son en la vía judicial. No, hay procedimientos de carácter administrativo que tienen funciones de administrar justicia. Y este es el caso en materia laboral, para que nos ubiquemos, quiero que se ubiquen. Las juntas federales, locales de conciliación y arbitraje son las que administraban, digo administraban porque apenas hubo una reforma. Esas juntas pasan al Poder Judicial, es el nuevo sistema penal judicial en materia laboral, perdón, nuevo sistema judicial en materia laboral. ¿Y qué van a decir ustedes? Pero ya cambió, ya todos tendrían que pasar. No, los procedimientos que se iniciaron con las juntas van a concluirse, como lo que ocurrió con el antiguo sistema penal. Hasta que se agoten los procedimientos se van a extinguir esos juzgados, hasta que se agoten los procedimientos que se llevaban en las juntas se van a extinguir. Pues vamos a dar entrada al maestro Hugo con esta capacitación en materia laboral. Yo creo que una de las primeras preguntas, Hugo, para que nos aclares si las juntas locales, federales, nada más como un preámbulo, conocen los temas de los funcionarios públicos, si conocen, no conocen. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, en principio de cuenta hay que establecer el ordenamiento jurídico que regula las relaciones de trabajo, ¿no? En principio, como dice don Israel, está la parte relativa a la jerarquía de la ley, ¿no? Primero hay que identificar de dónde surge o quién va a regular las relaciones de trabajo, y todos conocemos que lo regula el artículo 123 constitucional. Hoy vamos a hablar acerca de los conflictos que tienen que ver con el apartado A, ¿sí? Que son trabajadores jornaleros, obreros, del sector privado, ¿no? De las relaciones del sector privado. Y ya posteriormente daremos una plática acerca del derecho burocrático, ¿no? Del apartado B. Entonces, en principio de cuenta, para poder tener una relación de trabajo hay que entender qué es una relación de trabajo, ¿no? ¿Qué entienden por relación de trabajo, ¿no? El artículo 20 establece que, antes de esto tenemos el artículo 123 constitucional, de ahí emana la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Tenemos actualmente vigente 3 ordenamientos jurídicos, aunque ya, vigente uno, que es la última reforma del 1 de mayo del 2019, pero tenemos otros 2 ordenamientos jurídicos que todavía están vigentes en los procedimientos que ya están en trámite. Por ejemplo, tenemos la ley de 1980, que fue la última reforma, que se da, es un procedimiento de audiencias trifásicas, que vamos a entrar a ese tema también, pero tenemos también la reforma del 30 de noviembre del 2012, que es cuando cambia un poco el procedimiento. No había unas lagunas en la ley, las cuales fueron modificadas en este artículo y cambia un poquito el procedimiento. La base es básicamente lo mismo, junto con la actual ley, ¿no? Entonces, para establecer las competencias que conoce cada junta, tenemos juntas locales y juntas federales, ¿no? La diferencia, el legislador la hizo muy práctica y sencilla. Establece en el artículo 527 la competencia que van a conocer las juntas federales, ¿no? Eso es la diferencia que podemos encontrar en una junta local y una federal. Recordemos que el procedimiento ante las juntas es de manera tripartita. Está representantes de gobierno, representantes de trabajadores y representantes de patrones, ¿no? Esto tiene que ver con los sindicatos, ¿no? De trabajadores, sindicatos de patrones.
Entonces, esa es la forma en que está integrada la Junta. En ocasiones en las audiencias dicen, bueno, no está integrada la Junta porque no están presentes las personas, no, las juntas sí se integran, sale una convocatoria en el mes de octubre, de manera anual, se hace la elección y plantean a los representantes de patrones por cada junta. Existen competencias en la Junta Local también, de acuerdo a la actividad que se desarrolla. Esto lo hicieron a través de un reglamento que se encarga de regular la materia, ¿no? que va a conocer. Aquí en Puebla tenemos 8 juntas especiales. La Junta 1 conoce de universidades privadas, de trabajadores transportistas. La Junta 2 de instituciones de seguridad social, obviamente del sector de Estado, ¿no? del sector público. La Junta 3 conoce de empresas de seguridad privada, de bancos, ¿qué otra conoce? Seguridad privada, organismos descentralizados que son del Estado. La Junta 4 conoce de todos los trabajadores de mueblerías, de construcción. La Junta 5 únicamente de la Universidad Autónoma de Puebla. La Junta 6 conoce de aquellas que tengan que ver con la materia de antros, bares, restaurantes, hoteles, moteles. La Junta 7 la encontramos, bueno, son 6 juntas aquí en Puebla, tenemos otras 2 en Tehuacán y otra en Teciutlán. Esas competencias básicamente conocen de todo un poquito, solamente se va más a la competencia en cuestión del territorio, ¿no? De que les quede más cerca los municipios aledaños y de ahí conocen, ¿no? Entonces, para poder llegar a un procedimiento, primero se tiene que dar una relación de trabajo. ¿Qué será un trabajador y qué es un patrón, ¿no? Hoy en la vida jurídica y práctica te encuentras distintas circunstancias. Yo recuerdo que don Herrera siempre nos hablaba de una parte, ¿no? Para que entendiéramos la parte procedimental. Te decía, existen 2 diferencias, ¿no? entre los ordenamientos jurídicos: la parte sustantiva y la parte adjetiva. La parte sustantiva es básicamente, en términos coloquiales, todos aquellos conceptos generales de qué es trabajador, qué es patrón, qué es relación de trabajo, qué es contrato, toda la parte sustantiva, ¿no? Vacaciones, periodo vacacional, aguinaldo, antigüedad, todo lo básico que tienes que conocer. Qué es trabajador de confianza, qué es trabajador doméstico, qué es autotransporte, qué es sindicato, qué es confederación. Toda esa parte tenemos en la ley, tiene 1010 artículos. En los primeros, del 1 al 684 habla de la parte sustantiva. A partir del 685 habla de la parte adjetiva, que es el procedimiento como tal. Entonces, bajo esa situación, tenemos que conocer primero qué es un patrón, qué es un trabajador, ¿no? Trabajador es la persona física que presta un servicio personal subordinado a otra persona física o moral mediante la retribución de un salario. El patrón va a ser la persona física o moral que contrata los servicios de uno o varios trabajadores mediante la retribución económica. De ahí, con el sistema tradicional que teníamos ante las juntas, está una parte que siempre hago énfasis en eso, porque se da la relación de trabajo. El artículo 20 establece que se entiende por relación de trabajo la prestación de un servicio personal subordinado mediante el pago de un salario. En esta parte para mí es importante porque con este procedimiento, uno de los vicios que se tenía en estos procedimientos es que cuando un trabajador no tenía cómo acreditar la relación de trabajo con el patrón, pues simplemente se negaba lisa y llanamente. Yo no lo conozco, no sé quién sea, y eso generaba una problemática en el procedimiento. Existieron distintos criterios jurisprudenciales en los cuales si el patrón tenía un grupo de 400 trabajadores y ofrecías como prueba para acreditar la relación de trabajo una inspección respecto a todos los trabajadores y la percibían que en caso de que no exhibiera los documentos, pues se le tendría por la presunción de la relación de trabajo. Esto ayudó un poco a esas negativas de trabajo, esas malas prácticas. Hoy en día ya nadie niega la relación de trabajo, ¿no? Pero este es un preámbulo de lo que vamos conociendo. Aquí podemos hacer un paréntesis. Sí, claro. Acá dejó algo bien claro Hugo, el maestro Hugo. ¿Cuál fue el punto concreto? En la Ley Federal del Trabajo es la única codificación, sí hay otras codificaciones que maneja
una cuestión sustantiva y adjetiva en el mismo código, porque en las otras ramas del derecho, ¿qué tenemos? Un código sustantivo civil, un código adjetivo civil. ¿Sí me doy a entender? E incluso los legisladores, cuando crean leyes o modifican las leyes, como son personas no doctas al derecho, no conocen el derecho, introducen en materia sustantiva cuestiones adjetivas. Entonces, si no está en la materia procesal, hay que dejarle una leída también a la cuestión sustantiva, porque puede hacer que haya algo adjetivo también. Entonces, partiendo de ello, pues dejamos claro esto. ¿Alguna duda hasta acá con lo que ha comentado el maestro Hugo? Solamente otra vez, A ver. ¿en qué parte está la sustantiva dentro de la ley federal? 685, la sustantiva del 1 al 684. Y la parte adjetiva del 685 al 1010. Esa es la 1010. Y acá un tema bien importante. Hablábamos ayer de jurisdicción concurrente. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es del Estado y qué es de la Federación? Hace rato también ya lo comentó. Esa ley procesal y sustantiva aplica tanto a las juntas locales como a las juntas federales. Claro. Adelante. Esta parte es muy importante que vayamos identificando, ¿no? Para poder tener el procedimiento, antes de iniciar el procedimiento, tenemos que conocer qué es la relación de trabajo, por eso hago mucho énfasis en esto. Una vez que se da una relación de trabajo, el legislador en el artículo 48 establece dos acciones que se pueden interponer cuando se separa de manera injustificada un trabajador, pero yo añadiría una excepcional, que es el demandar la rescisión de la relación de trabajo. Yo recuerdo que cuando incursionamos en el derecho del trabajo, en algún momento iniciamos una acción de rescisión de la relación de trabajo por causas imputables al patrón, y algunos litigantes, ya estás chamaco, quieres venir a innovar, y no es innovar, simplemente está en la ley, pero el desconocimiento de ello no implica que sí lo puedas accionar, ¿no? Eso esta parte de dar por terminada de manera anticipada la relación de trabajo a través de la rescisión de la relación de trabajo sin causas imputables al patrón y al trabajador lo establece el artículo 46. Entonces esa es una de las acciones que tenemos, ¿no? Y también hay que tomar en consideración el término por hacerlo, ¿no? Tenemos que la rescisión, para poder hacer la rescisión, ya sea el trabajador o el patrón, tiene un término de 30 días para ejercer, y a ella existen, por un despido, la acción de indemnización constitucional, que es básicamente muy sencillo el poderla entender. Les digo, en el artículo 48 establecen dos acciones para aquellos trabajadores que se separan de manera injustificada. La parte relativa a la rescisión la establecemos en el artículo 46, que es una rescisión por dar por terminada de manera anticipada la relación de trabajo, ¿no? Y el artículo 47 establece en qué consiste algunas de las causales de la rescisión. Esta acción es por un despido justificado, tratándose propiamente del patrón, ¿sí? Por una causa imputable al trabajador. Y en la indemnización constitucional o la reinstalación, se va a ejercer la acción a través de un despido injustificado. ¿Ustedes cómo interpretarían la parte relativa a la indemnización constitucional? Porque son dos acciones diferentes, ¿no? ¿Cuáles serían, desde el punto de vista de ustedes, por qué se ejercería la indemnización constitucional? Existe diferencia entre ambas, ¿no? ¿Entre cuál y cuál? Indemnización y la reinstalación. La indemnización tiene como finalidad dar por terminada la relación de trabajo, ¿sí? Y la reinstalación a reincorporarse, a seguir teniendo la relación de trabajo con el patrón. Entonces, muchos cometen el error en que cuando ejercen la acción de reinstalación e indemnización constitucional en la misma demanda,
son y se les denomina a estas dos acciones contradictorias. No puede ser posible que tú solicites la reinstalación al mismo tiempo que te paguen la indemnización constitucional, es algo contradictorio. Sin embargo, en la práctica sí puedes solicitar la reinstalación y decir que de manera cautelar o ad cautelam, en caso de que exista negativa del patrón de reinstalarte a tu fuente de trabajo, optas por la indemnización constitucional, pero de manera, como yo le llamo como accesoria, ¿no? Pero la acción principal, si vas a demandar la reinstalación y la indemnización al mismo tiempo, primero la acción principal es la reinstalación y de manera cautelar la indemnización constitucional, para no hallarte en una acción contradictoria. Existen diversas prestaciones que salen de aquí, pero más adelante en otro tema vamos a ir explicando cada una de las prestaciones que corresponden por cada una de las acciones, pero ahorita lo que pretendo es explicar la parte sustantiva para poder integrarnos a ya el procedimiento como tal. También es importante conocer la parte sustantiva porque de ahí emanan, no todas las relaciones de trabajo son iguales. No todas las relaciones son iguales y muchos de los abogados que litigan en materia de trabajo se encuentran en el error cuando demandan, no sé, un trabajador que trabaja en una embarcación, ¿no? Las condiciones de trabajo son diferentes. De igual forma, un trabajador que presta seguridad privada es una relación de trabajo diferente, un transportista también es una relación diferente. Y la ley regula cada uno de esos tipo de relaciones de trabajo y por eso el legislador hizo un capítulo denominado trabajos especiales. No todos conocen este tipo de situaciones. ¿Qué pasó? Sé que lo vamos a ver en el otro tema cuando ya avancemos para la parte de oralidad en los tribunales, pero así se puede hacer valer dentro de los tribunales. Sí, actualmente es ¿Con la doble acción? Sí, con la doble acción, pero como accesoria, ¿no? Ajá. Sí, la primera, siempre cuando hay un despido injustificado, si el trabajador quiere reincorporarse a las actividades, es la reinstalación. En caso de que haya negativa de la reinstalación por parte del patrón, te indemniza. Y tiene otra prestación que son 20 días por cada año de servicio, dada la negativa de la reinstalación. Entonces son acciones que tenemos que tener cuidado, porque hoy en día los tribunales se están llenando de trabajo y lo que hacen es buscar cualquier error o omisión para requerirte, ganan tiempo, presentas tu escrito, lo tardan en acordarlo y se lleva mucho tiempo. Que ahorita vamos a ver cómo es que el legislador y el procedimiento del trabajo entre las juntas de conciliación no era tan malo, simplemente tenía algunos vicios, había que eliminar esos vicios. Como les digo, la relación de trabajo, la negativa era un vicio muy, muy grande. Actualmente tenemos que esta parte de la negativa de la relación de trabajo, los jueces están haciendo, hay un principio que se le llama principio de la realidad. Entonces dice, bueno, no hay casos en especiales, ¿no? Un día negaron relación de trabajo y dijo, bueno, si no hay relación de trabajo en este momento, comisiono al actuario que vaya al domicilio y que pregunte con los trabajadores si lo conocen. Se constituyó el actuario vía telefónica, le digo sí, efectivamente sí trabajó y en ese momento multó al abogado de la empresa y al administrador de la empresa, ¿no? Por haber mentido ante la Junta, que ya son otras acciones, pero eso lo vamos a ir comentando poco a poco. Ahorita estamos en esta parte, le digo sí me gustó o a mí me inquieta que conozcan esta parte sustantiva para poder entrar a lo procedimental, ¿no? Entonces les digo, uno de los principales puntos para mí importantes es la competencia, tienes que tener identificada la competencia. Entonces, en cuestión de cuál va a ser ante las juntas de conciliación y arbitraje de manera local y las juntas de conciliación, ahora ya les estoy escribiendo, de conciliación y arbitraje federal, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué va a conocer una y otra? La federal es básicamente, dice, lo regula el artículo 527. Dice, todas las que están enumeradas y que se dediquen a textileras, metalúrgicas y demás, va a conocer la Junta Federal. Y aquellas que no se hallen aquí son de orden local. Por exclusión. Por exclusión. Muy básico, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tenemos que identificar. También hay que tomar en cuenta esto, ¿no? Son 60 días para ejercer la acción. También hay que tener cuidado. No sé que en otra materia
tiene un nombre en específico cuando los días acá son naturales, ¿no? Todos los días y horas cuentan. ¿Sí? Que por ahí tenemos un tema muy especial y habría que checar si ya hay alguna tesis. Hasta la fecha sigo esperando, pero no la hay. Una tesis al lado de jurisprudencia en relación a lo que pasó en la pandemia. En la pandemia hubo muchos despidos en el transcurso de que estuvieron cerrados los tribunales, todo. No, incluso el gobierno ordenó cerrar todos los negocios. Sí, claro. Y las sentencias que se vinieron dando era de todo, cuando hubo una suspensión por parte de organismos de la nación. ¿Sí me doy? Sí, claro. Adelante, perdón. Por ejemplo, hay casos en los cuales el término de la prescripción vence en periodo vacacional, comúnmente en diciembre. Entonces, si tu término se vence el 24 de diciembre y en ese tiempo la Junta se encontraba de vacaciones, el término se recorre al primer día hábil en que reactivan sus labores el tribunal, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en eso, el término es indispensable, ¿no? Ya hablaremos con el nuevo procedimiento, los términos básicamente siguen los mismos, digo, cambió un poquito el procedimiento, los términos, ¿cómo decirle? El alma del derecho al trabajo en la ley sigue básicamente siendo lo mismo, nada más sí, cambia claro. un poquito el procedimiento. De hecho, el procedimiento laboral son los pioneros de los procedimientos de oralidad. Sí. Son los pioneros, igual los agrarios, ¿no? Los temas agrarios. Sí. Pero yo creo que los temas laborales fueron los primeros en generar en temas de oralidad y que después se retoma, por ejemplo, en materia penal, en materia mercantil. La diferencia es que ahora ya son grabados, ¿no? Sí, claro. Eso es algo muy, muy padre, ¿no? En el nuevo procedimiento. Pero digo, bueno, esa es la parte de la competencia. Primero tenemos que identificar a quién compete, ¿no? Actualmente la ley sigue básicamente lo mismo. 527 establece cuál es la competencia federal y aquellos, como dice el señor Israel, ¿no? Pues exclusiones de competencia local. Entonces, una vez que ya tenemos definida nuestra acción, ya sea indemnización o reinstalación, o llevan parte patronal, o llevan la parte patronal, pueden la rescisión de la relación de trabajo, también como trabajador, en ocasiones les reducen el salario, y es una causal de rescisión de la relación de trabajo. El acoso laboral, que es un tema también muy delicado, que por ahí estoy trabajando sobre un tema de investigación en ese sentido, porque el acoso laboral no tiene que ver nada más con la parte sexual, ¿no? Porque todos lo identifican, acoso laboral, fue un acoso sexual, no, es diferente, ¿no? Y el hostigamiento también es algo muy delicado, porque en ocasiones, a mí en la práctica me tocó que compañeros de trabajo que les das un orden no lo quieren hacer, y si tú les insistes en que lo hagan, pues denotan que hay hostigamiento laboral y no es así, o los cambias de lugar, ¿no? Porque también eso habla, hay criterios que dicen, bueno, ya es hostigamiento laboral cuando los cambias de actividades, ¿no? Pero no, los cambios de actividades porque a veces no tienen las aptitudes para desempeñar esa función, o no las quieren hacer, o existe la desobediencia. Entonces esos son temas muy, muy delicados que hay que analizar más a fondo. Entonces, tenemos la acción, ya conocemos el término, ya para ejercer nuestra acción, ya conocemos la competencia, ante qué tribunal va a conocer de nuestro juicio. ¿Sí? Ahora, iniciando ya con la parte procedimental, una vez que presenta, ¿cómo inicia el procedimiento del trabajo? ¿Cómo crees, Iván, que inicia el procedimiento del trabajo? Desde la solicitud de la conciliación, ¿no? No, antiguo sistema. En el sistema anterior. Recuerda, estamos en las juntas. Cualquier procedimiento, ¿cómo inicia? Con la presentación de la demanda. Con la presentación de la demanda, ¿no? El artículo 873, el 873 dice que inicia el procedimiento con la presentación de la demanda. Y ahorita vamos a identificar que el mismo ordenamiento tenía que el procedimiento era rápido, ¿no? Si le diéramos cabal cumplimiento a los términos que señalan. Una vez que se presenta la demanda, dentro de las 24 horas siguientes, la Junta tendrá que admitir la demanda, tendrá que señalar audiencia dentro de los 15 días siguientes. Sí. Existen, como les dije, dos ordenamientos jurídicos que todavía aplicamos, ¿no?
la Ley Federal del Trabajo de 1980 y la Ley Federal del Trabajo reformada en el 2012. ¿Sí? En la Ley Federal del Trabajo de 1980 tenemos una audiencia que se denominó trifásica. Y tenemos en la reforma del 2012, ¿sí? Lo básico. Lo divide y lo hace de manera bifásica, conciliación de demandas y excepciones y luego ofrecimiento de admisión de pruebas. Entonces, siguiendo la temática del artículo 873, dice una vez presentado todo procedimiento inicia con la presentación de la demanda. Una vez que se tiene la presentación de la demanda, debe señalar audiencia dentro de los 15 días siguientes, ¿sí? Y deberá emplazar a juicio con 10 días de anticipación a la audiencia. ¿Cuál audiencia? Cualquiera de estas, ¿no? Conciliación de demanda y excepciones, ofrecimiento de admisión de pruebas, que esa es la trifásica, o conciliación de demanda y excepciones. Esta nada más es para identificar, ¿no? Esta es una sola audiencia, en una sola se desahoga. En la ley del 2012 se desahoga conciliación de demanda y excepciones, esa es la que se denomina la audiencia, ¿no? En esta audiencia de conciliación de demanda y excepciones, ¿sí? Todos los procedimientos que se recibieron las demandas hasta antes del 29 de noviembre del 2012 llevan este procedimiento. Conciliación de demanda, excepciones, ofrecimiento de admisión de pruebas, que es una sola audiencia que es trifásica. Y la ley federal del 2012, ¿sí? Son dos etapas, conciliación de demanda y excepciones y ofrecimiento de admisión de pruebas. Existen también, como en todas las materias, principios del derecho del trabajo. Uno de ellos es el artículo 18. Dice, la interpretación de las normas de trabajo en caso de duda deberá de prevalecer la resolución más favorable para el trabajo. El principio indubio pro operario lo encontramos en el artículo 18. En la parte procedimental tenemos el artículo 685 que habla de los principios del derecho al trabajo, que es concentración, sencillez, celeridad, que es predominantemente oral y netamente conciliatorio. En esta parte de que sea predominantemente oral, sí, como se conocen, fueron de los primeros juicios que se empiezan a llevar las audiencias orales, pero realmente en la práctica es diferente, ¿no? Porque tenemos muchas audiencias, no pueden ser todas orales, comúnmente llevamos la parte escrita, y cuando dan su contestación a la demanda el patrón, pues lleva por escrito. Cuando se desahoga una prueba confesional o testimonial, a veces exhiben interrogatorio escrito, pliego de posiciones escrito. Cuando ofrecen sus pruebas en alguna audiencia como en esta que es bifásica o en esta misma, presentan sus pruebas por escrito. Entonces, esta es la parte importante en el procedimiento. Acá un tema, Hugo. Sí. Un tema bien importante. Cuando ellos acuden, lo que tú acabas de decir, algo bien interesante. Para dar trámite rápido, para que el abogado haga un análisis desde su despacho, presente el escrito, muchas veces se van a encontrar con que en el desahogo de una audiencia no les permitan, ¿no? Sí, claro. ¿Qué pasaría ahí? ¿Pero qué no les permite? No les permiten hablar, haciendo estos argumentos que dices que son por escrito, o viceversa, ¿no? Que los lleven por escrito y digan, no, pues dilo, a ver qué vas a decir. Sí, esa parte ahorita la vamos a checar con otro artículo de la ley. Bien. Ahorita lo comento. Primero empezamos en esta parte, ¿sí? Ahorita ya di 2 o 3 puntos importantes, ¿no? Sí captaron cuáles fueron los puntos importantes. En principio, el término que tenemos para ejercer una acción. Segundo, que es una de las cosas más importantes y que le sirve en toda la vida jurídica a cualquier litigante, es la competencia. Establecer quién es competente para conocer del procedimiento. Esa es otra.
para antes de entrar al juicio netamente, es decir, hasta antes de presentar la demanda. Esos son conceptos básicos y circunstancias básicas que tenemos que tomar en consideración para poder llegar al procedimiento. Ahora, antes de que entre yo al estudio de estas audiencias, cómo es que se desarrollan, ¿qué es lo que ustedes consideran que nos hace falta? Ya hablamos de los principios del derecho al trabajo, ¿no? Nos hace falta algo más, que es esencial en todos lados, ¿no? Es esencial en todos lados. Los presupuestos. Presupuestos procesales, ¿como cuáles? Pues que tenga la legitimación. La legitimación, que la identificamos como la personalidad jurídica. La personalidad jurídica la vamos a encontrar en el artículo 692. Para ello, tenemos que identificar que el artículo 690 dice que son partes en el derecho del trabajo las personas físicas o morales que puedan resultar afectadas en un procedimiento. ¿Cuáles son esas personas físicas o morales? Trabajador y patrón. Trabajador y patrón, ¿no? Las personas físicas puede ser trabajador y patrón, pero no necesariamente, porque también encontramos que la Ley Federal del Trabajo establece como persona moral, reconoce como persona moral a los sindicatos. Y eso hablamos de atributos de la personalidad, que los atributos de la personalidad no los conocí en clases, pero el maestro Israel siempre me enseñaba cosas novedosas, ¿no? Siempre decía, ¿cuáles son los atributos de la personalidad? Y te quedas en blanco, ¿no? Dices, oye, ¿cuáles son los atributos de la personalidad? Y por eso es que también considera la Ley Federal del Trabajo a un sindicato como persona moral, claro, porque tiene atributos de la personalidad, igual que una persona moral. ¿Quién conoce los atributos de la personalidad? Digo, todos yo considero, ¿no? ¿Cuáles son los atributos de la personalidad? Pues el nombre. Nombre, domicilio, nacionalidad, ¿qué más? Estoy regresando a mis clases. Sí. Esos son los atributos de la personalidad, ¿no? Y entender bien. Y les digo, uno de los puntos importantes es la personalidad, que es esencial en esta parte, porque el procedimiento del trabajo es muy grande. Todos, dice algunos compañeros, una chica fiscalista siempre me molesta con lo mismo, ya que estamos echando trago, siempre me dice lo mismo, ¿no? Tú llevas laborales, 1010 artículos, los lees, te los aprendes de memoria y ya. No es así, porque existen también constantes cambios, existen muchas lagunas, ¿no? Uno de los puntos primordiales es la personalidad, ¿sí? Hay que acreditar personalidad dentro del procedimiento, y eso también es una figura jurídica que también retrasaba los procedimientos en la práctica, porque cualquier abogado ya andaba promoviendo incidentes, ¿no? Que también ese es otro tema muy amplio, los incidentes. Pero bueno, una vez que queda clara la personalidad, nada más sí me gustaría hacer hincapié, si alguien me ayuda checando lo de 692, porque luego me confundo en cuestión de los artículos. 692. Las partes podrán comparecer a juicio en forma directa o por conducto de apoderado legalmente autorizado. Tratándose de apoderado, la personalidad se acreditará conforme de las siguientes reglas. Fracción primera. Cuando el compareciente actúe como apoderado de persona física, podrá hacerlo mediante poder notarial o carta poder firmada por el otorgante y ante 2 testigos sin necesidad de ser ratificada ante el tribunal. Fracción segunda. Los abogados patrones o asesores legales de las partes, sean o no apoderados de estos, deberán acreditar ser abogados o licenciados en Derecho con cédula profesional o personas que cuenten con carta de pasante vigente expedida por la autoridad competente para ejercer dicha profesión. Solo se podrá autorizar a otras personas para oír notificaciones y recibir documentos, pero estas no podrán comparecer en las audiencias ni efectuar promoción alguna. Fracción tercera. Cuando el compareciente actúe como apoderado de persona moral, podrá acreditar su personalidad mediante testimonio notarial o carta poder, otorgada ante 2 testigos, previa comprobación de que quien le otorga el poder está legalmente autorizado para ello. Y fracción cuarta,
Los representantes de los sindicatos acreditarán su personalidad con la certificación que les extienda la autoridad registradora correspondiente de haber quedado inscrita a la directiva del sindicato. También podrán comparecer por conducto de apoderado legal, quien en todos los casos deberá ser abogado, licenciado en Derecho o pasante. En esta parte es indispensable, ya les dije, hay dos ordenamientos jurídicos que regulan, ¿no? Una fase que es trifásica, la otra que es bifásica. Tratándose de personalidad, en la ley de 1980 únicamente habla de personas físicas y morales. En este caso se acredita básicamente con carta poder tratándose de personas físicas. Tratándose de personas morales, habla acerca de instrumento notarial. El legislador modifica esa laguna que tiene y señala una fracción adicional que habla de abogados patronos y asesores. ¿Sí? Y acá tienen que acreditar con la patente pero también incursiona a pasantes con cualquier documento expedido por la autoridad competente, que en ese caso pues es en lo que existía una laguna, ¿no? Muchos decían, bueno, por la institución educativa de la cual egresaste, y eso no es cierto. Tenía que ser por la autoridad competente, ¿cuál? Pues la Secretaría de Educación Pública, es la que entrega una carta de pasante, la solicitas, te extiende por un año, vence ese periodo y ya no lo puedes hacer. Por ahí también hubo una gran problemática porque cuando aunque era pasante y tenía su carta de pasante vigente, ¿cuál era el problema? Que muchos colegiados decían no tuvo una defensa adecuada porque era pasante en Derecho y no tenía los conocimientos plenos, ¿no? Entonces ahí fue un problema que se dio. Esta ley hizo muchos coyotes, muchos cambios, como se les llaman a las personas que están ahí sin ejercer, sin título y cédula. La mayoría se comenzó a titular, cumplir los estudios, a terminar los estudios inclusive, ¿no? Sin embargo, muchos no desconocen que el 692 en la fracción primera habla acerca de cuando actúes como apoderado de la persona física. carta poder. Es decir, con carta poder. Entonces dices, bueno, yo soy apoderado legal, yo no soy abogado, yo soy apoderado legal, aquí está mi carta poder y me tienes que reconocer, y eso es cierto. Sí, es cierto. Es cierto, y todavía está en el ordenamiento jurídico, ¿no? En la del 2012, que es algo que no conocen. Había compañeros de litigantes que, oye, ¿por qué no compra? No, le pago a él porque él tiene cédula. Dices, bueno, pues tendrá Está bien, cédula, ¿no? pero... Le da trabajo a los que tienen Sí, cédula. claro, pero dices, obvio, pues... Y no leen. No leen esa parte, ¿no? O sea... De hecho, a mí me ha pasado, Hugo, perdón que te interrumpa, en la vida práctica llegaba y le decía que comparecía en mi doble aspecto. Sí. Como apoderado con carta poder y como abogado patrono. O en unas decía, solo como apoderado. Y me decían, dame tu cédula. Oye, pero soy apoderado, ahí está mi carta poder. Sí, claro. Y me pasó mucho en las federales, ¿eh? Y se te ponían bien al brinco y no te dejaban comparecer. Lo bueno que teníamos cédula, pues la presentaban. Pero imagínate, la ley lo establece, Sí. no te podía restringir. Adelante. Sí, hay una parte importante que regula, ¿no? Dice, bueno, es la personalidad, cumples con estos requisitos y ya tienes personalidad jurídica. Pues mentira, ¿no? Porque hay que leer todo el capítulo de la personalidad. Los legisladores no nada más hacen un capítulo hablando de personalidad únicamente con el primer artículo. Todos leen este artículo y dicen, bueno, nada más es con estos requisitos y se hace. No es cierto.